Bueno, vamos a cambiar de tema. El gobierno oficializó el Plan Nacional contra el Hambre y esta metodología de la tarjeta alimentaria para muchos sectores de la población que están requiriendo esta asistencia. Y vamos a darle una mirada local, regional, ¿por qué no? Porque ya está Camila para traernos un testimonio importantísimo. Cami, adelante. Muchas gracias, Fer. Bueno, como vos comentabas recién, el Gobierno Nacional ayer oficializó, bueno, este Plan Nacional de Argentina contra el Hambre, que es, bueno, uno de los puntos más destacados es la tarjeta alimentaria, que va destinado a, bueno, personas, a padres y madres con hijos menores de 6 años, a embarazadas hasta a partir de los 3 meses que tengan la asignación por embarazo, y también a los jubilados y personas con discapacidad. Acá tengo a mi lado a Jorge Basso, vicepresidente de Cáritas. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por recibirnos. Le quería preguntar qué punto de vista o qué opina al respecto sobre este plan nacional, pero a nivel regional. Bueno, lo primero que hay que decir, buen día a todos, es que Cáritas Argentina adhirió desde el comienzo a este plan de lucha contra el hambre. Por lo tanto, también la Cáritas Diocesana de Río Cuarto, como todas las otras Cáritas diocesanas, también adherimos a este plan de lucha contra el hambre, ¿cierto? Bien. ¿Y cómo ve con respecto al hambre, a la pobreza acá en la ciudad? Y bueno, los números ya son bastante conocidos y a veces bastante manoseados. Lo cierto es que la situación de pobreza no ha podido ser superada en todo este tiempo la democracia, sino que ha ido aumentando progresivamente hasta llegar a números que son verdaderamente escandalosos, ¿no? Por eso todo aquello que pueda ayudar en la coyuntura a acompañar a las personas más vulnerables, está bueno que el gobierno tome cartas en el asunto y ojalá que esta propuesta termine, digamos, siendo un beneficio real para la sociedad y sobre todo para los más vulnerables, porque evita intermediarios, ¿no? Y en esto me parece que es muy interesante el tener una tarjeta que evite intermediarios, porque eso hace que, bueno, la cosa sea un poco más genuina. Sin embargo, todos sabemos que esto es solamente un parche al problema de fondo que tiene nuestra patria, ¿no? Bien. Bueno, Fer, Jorge te escucha. Bueno, Padre Basso, Fernanda lo saluda, buenos días, gracias Hola, por buen día. atendernos. Bueno, justamente hacia esto que usted decía al último, este parche, ¿no? ¿Creen que a partir, o esperan, o tienen esperanza y expectativa de que este sea un primer paso, esta tarjeta sea un primer paso para asistir a los sectores más vulnerables, pero que de esa gran mesa que vimos con personalidades de todo tipo y de todo sector, surja algo más estructural hacia las personas que están sufriendo esta deficiencia alimentaria? Sí, yo creo que el problema de la alimentación es uno de los problemas de la pobreza, que en realidad tiene causas multidimensionales, ¿cierto? Podremos atender a la cuestión de la nutrición, a la cuestión de la alimentación, pero indudablemente que la pobreza abarca otros aspectos ante los cuales también todos tenemos que tener como una mirada más completa, ¿no? Claro. Digo que esto espero que sea una ayuda, pero sigue siendo un parche a la problemática general de la pobreza. Nosotros sabemos que hay un montón de niños que abandonan la escuela, un montón de gente que no tiene acceso a la salud, un montón de gente que le cuesta vivir el día a día, ¿no? Por eso creemos que el esfuerzo tiene que ser de todos, también de las autoridades, ¿no? Para Claro. que no tengamos un país emparchado de norte a sur y de este a oeste, sino que podamos ir trabajando para que todas las medidas que se implementen puedan ayudar a un país más integrado, más sano y también con un poco de mayor esperanza, ¿no? Padre, respecto de las autoridades, bueno, estamos a 2 meses de que haya elecciones municipales en nuestra ciudad. Me preguntaba si alguna de las personas, de los funcionarios públicos, políticos que están hoy en función o que pretenden ser parte de este evento electoral, se hayan acercado por ahí a Cáritas a ver
más de cerca, preguntarles a ustedes que viven la realidad de la gente, cómo está hoy la ciudad de Río Cuarto en ese sentido. Si bien, por supuesto que tienen acceso a números y a las familias directamente, pero por ahí pensaba si había habido algún vínculo o si ustedes estarían dispuestos de contar esta realidad para que se pueda hacer algo en nuestra ciudad. Sí, nosotros en los últimos 3 años nos hemos reunido bastantes veces con el intendente Llamosa y con su equipo. Hace poco nos hemos reunido con el secretario Bressan, no solo con Cáritas, sino con el Consejo Económico y Social, y allí hemos planteado esta cuestión de la pobreza multidimensional, indudablemente también buscando en la coyuntura hacer un mayor acercamiento a los que más necesitan, ¿no? Sí, en realidad tenemos buen diálogo con el municipio, tanto Cáritas como el Consejo Económico Social, del cual pertenece también la Iglesia, y hemos tenido esas reuniones que vos preguntas. Claro. La gente que se llega a Cáritas o la gente que asisten, ¿cuál es la principal necesidad que tienen? ¿Es respecto de la alimentación? ¿También hay alguna necesidad en vivienda que ustedes perciban? ¿Cuál es esa necesidad o es una acumulación de varias cuestiones? Sí, la cuestión alimentaria siempre es la más urgente, ¿no? Ajá. Y la que uno, respondiendo un poco al espíritu del Evangelio, tuve hambre y me diste de comer, trata de responder de modo inmediato. Y los números han crecido indudablemente. A Cáritas se ha acercado gente que en otro momento no se acercaba. Y bueno, eso tratamos de algún modo de acompañar desde Cáritas y también creo que desde otras instituciones de la ciudad que también trabajan en el acompañamiento de sectores vulnerables. Pero como decía al comienzo, la pobreza tiene otros aspectos, ¿no?, que hay que acompañar y que, bueno, siempre pareciera que los recursos son pocos, ¿no? Por eso creo que todos tenemos que dar signos de madurez humana, de madurez social, de madurez cristiana, en el caso de los creyentes, para poder acompañar a los que más sufren. Pero indudablemente que el principal ejemplo, yo lo he planteado ya años anteriores, tiene que venir de quienes nos gobiernan, ¿cierto? Porque indudablemente la carga impositiva sobre el sector productivo de nuestra patria es muy importante y creo que si todos queremos que esto salga adelante, desde las autoridades hay que hacer el primer esfuerzo y un primer gesto claro y contundente para que toda la sociedad pueda también aunar ese esfuerzo y no renegar cuando le piden ayuda para una persona pobre. Claro. Porque en realidad todo el tema de la pobreza ha llevado a mucha gente al mal humor contra los pobres, ¿no? Y en realidad los pobres son un poco como la víctima de sistemas políticos, económicos y sociales que los han dejado al borde del camino. Entonces, toda esta cuestión genera no solamente una tensión para con el gobierno, sino también para con las situaciones de pobreza. Entonces, creo que esto como sociedad tenemos que ir madurándolo para darnos cuenta que todos tenemos responsabilidad con el que sufre. Claro. Dentro de la pobreza, por ejemplo, hay muchas personas solas, abandonadas, que quizás no necesitan el recurso humano, por decir así, como cosa prioritaria, pero sí que la familia lo visite, se acerque, lo acompañe, lo escuche. Porque cuando una persona se aísla, es un pobre que de algún modo sale de la visibilidad pública, ¿no? Claro. Y esa gente sigue sufriendo, aunque a veces no entre dentro de las estadísticas que nosotros por ahí conocemos, ¿no? Padre, la última brevemente le pregunto, en sus años de sacerdocio, de experiencia y en Cáritas, ¿cómo es el panorama que ve hoy? ¿Han visto alguna situación aún más compleja? Y si hay una perspectiva positiva, ¿no?, a partir de este tipo de trabajos desde los gobiernos. Yo creo que la Argentina tiene que seguir creciendo en la cuestión de la democracia.
hay que purificar mucho la democracia. En términos religiosos diríamos que la democracia tiene que convertirse mucho para dar verdaderos signos de esperanza a la población. Indudablemente que en estos años de democracia que vivimos, en algunos aspectos hemos crecido notablemente, pero en muchos otros aspectos hemos quedado bastante retrasados. Y cuando la democracia se convierte por allí en una cuestión de luchas partidarias o de luchas por el poder, en verdad lo que va dejando de lado es la aspiración del pueblo de vivir de una manera más justa y más fraterna, ¿no? Por eso creo que en estos 33 años de cura que yo tengo, donde he visto tantas cosas, como seguramente los adultos y los ancianos han visto tantas cosas, uno quiere tener un signo de esperanza. Bien. Pero indudablemente que esa esperanza tiene que estar fundada sobre certezas, porque cada vez que las certezas que la democracia nos quiere ofrecer se convierten en papel picado, terminamos en una ilusión que es prácticamente como un engaño, digamos, y eso sigue generando injusticia, ¿no? Claro. Por eso creo que la democracia, y aquí entran todos los partidos y todos los sectores y también todos los ciudadanos. Bien. La democracia necesita indudablemente de una mayor participación de los ciudadanos, con una mayor responsabilidad, que no se limita al voto, sino al compromiso también en todos los sectores. Pero también hace falta una conversión del mundo industrial, una conversión en el mundo sindical, una conversión en todos los sectores de la sociedad. Creo que el Poder Ejecutivo, el Legislativo, la Justicia también tienen que pasar por un proceso de cambio y de purificación si verdaderamente queremos encontrar en la democracia un principio realmente de igualdad, de unidad y de oportunidades, ¿no? Bien, Padre Jorge Basso, le agradecemos mucho habernos recibido allí. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre junto a la Iglesia y a su pensamiento. Bueno, gracias, Cami, ya tomamos contacto nuevamente.